No, siempre hablamos hay una referencia muy grande a la ciudad. Yo le llamaría arquitectura, historia, política. De alguna manera quisiera diseño, me interesa mucho todo el fenómeno del objeto como tal. Es una obra que se ha venido desarrollando, digamos, con un interés muy marcado primero en el lenguaje de la fotografía, el lenguaje del texto, me interesa mucho. Escribía mucho también antes de hacer artes visuales. Y ese acercamiento hacia la fotografía y hacia la documentación me llevó a la ciudad. Realmente no fue, digamos, un interés primario la arquitectura, sino fue más bien buscar un espacio donde comunicarme de una manera más abierta. Y eso lo encontré en la ciudad, en los años 90, muy principio del 90-91, empecé a hacer cosas directamente en el espacio público, interviniendo espacios con fotografías, con textos, alterando sentidos en la ciudad, en La Habana básicamente. Todavía era estudiante cuando eso. Y de ahí yo pienso que empezó a tejerse o a traerme un interés muy grande por el espacio físico de la ciudad. Empecé a trabajar mucho con objetos reciclados, objetos encontrados directamente en la ciudad. Empecé a crear instalaciones con estos fragmentos. Hay mucha obra que se podrá ver, yo creo, en algunos catálogos aquí, que tiene que ver con este momento, ¿no? Que son de alguna manera convertía objetos encontrados restauraba o los que les cambiaba el material y siempre con la fotografía como caja de resonancia detrás, ¿no? Y de ahí eso fue cada vez más interesándome el lenguaje de los arquitectos. Tiene esa manera un poco fría y distante que tiene la arquitectura de narrar su objeto de discusión, ¿no? Donde te plantean lo que van a hacer es como un hecho, prácticamente esa idea de facto, ¿no? Me interesó mucho en el lenguaje de los arquitectos. Y nada más lógico que en algún momento de mi carrera me asociara a arquitectos y diseñadores para empezar a hacer algunas de mis piezas. Es decir, realmente en estos momentos mi equipo de trabajo es un equipo bastante amplio, somos alrededor de 6 y 7 personas que trabajamos alrededor de ideas que yo voy creando, ¿no? Muchas veces tienen realmente una presencia, digamos, más arquitectónica o racional, por así decirlo. A veces tienen realmente una presencia más de mi impronta como artista, ¿no? Donde dejamos más al azar digamos, esta condicionante funcional que tiene la arquitectura. La exposición del CAP, es que llevamos muchos años hablando sobre esta exposición y fue, digamos, al final acabamos haciendo una exposición que tal vez ni Emilio y yo esperábamos en un momento, ¿no? Eh, las razones han sido, bueno, el tiempo, evidentemente, y que recientemente hizo una exposición muy grande en Irlanda, en el Irish Museum, y vimos la oportunidad de que se trajera esa exposición acá, más que estar produciendo un volumen de trabajo nuevo. A veces todas las instituciones por lo general te piden, "Ay, yo quiero tal cosa nueva o quiero que te enfrentes a mi espacio y tal", pero realmente es una locura a veces estar produciendo desmedidamente obras cuando realmente tienes todo es nuevo. Toda la obra que está aquí en el CAP básicamente no se ha expuesto nunca en España, sin embargo existe. Y llegamos a esa conclusión que de alguna manera nos ayudaba a salvar esfuerzos físicos y esfuerzos económicos en un tiempo récord. Y a esto se sumó entonces la obra que estaba haciéndose en el Matadero. Emilio la vio recientemente y le encantó y a mí me pareció buenísimo que pudiera itinerar. Así que al final hemos venido a hacer una exposición que es una convergencia de dos exposiciones existentes, pero no por ello deja de ser una exposición nueva. Nosotros de hecho nos pusimos muy contentos que la exposición de Irlanda pudiera verse en su conjunto en otro sitio, ¿no? Y entonces, bueno, Emilio también lo vio como una posibilidad de hacer una colaboración con un museo importante como el Irish Museum y bueno, y hacer que me parece que a veces realmente uniendo estos esfuerzos, pues las exposiciones se ven, las obras tienen una mayor audiencia, se amplía su audiencia, realmente económicamente muchas veces nos va mucho mejor porque podemos concentrarnos en otras cuestiones. Y bueno, esta es la exposición que tenemos hoy, que es realmente Emilio también como curador de acá me ofreció traer otras obras. Hemos traído de hecho
al menos 3 obras nuevas que no existían en el Irish Museum. Esa es la obra que estamos haciendo ahora de Leuci Guattari, de los martillos, y la obra Noticias Recientes, que al final es un díptico fotográfico, que fue como Emilio vio mi obra en un principio en la Galería del Benítez en Madrid y le interesó, y al final ha sido el título de la exposición, ha sido lo que ha dado la cubierta, es decir, una obra que llegó en el último momento. Así que la exposición que estamos viendo hoy es diferente a la exposición del Irish Museum. Es decir, desgraciadamente hemos tenido que quitar un gran volumen de obra que venía de allá. Es una serie bastante reciente de obras hechas con libros, en las cuales he estado trabajando bastante. Toda esta obra se tuvo que ir por diferentes razones. Una de las principales razones es razón de espacio, ¿no? Y bueno, se han unido estas obras nuevas que hablábamos. Y por otra parte se ha puesto la obra del Matadero. A mí me da mucho placer de todos modos ver esa obra en el contexto de esta otra obra. Y son como dos momentos absolutamente distintos, dos materiales y dos mundos aparentemente paralelos, pero que se tocan con el tema de la ciudad, el tema de la escritura, sí, temas que realmente me persiguen a mí muchísimo. El vídeo, por ejemplo, que está muy presente en muchas obras mías. Aquí con esta obra nueva que hemos puesto en el -2, Fin de Silencio, yo pienso que tiene una gran importancia. Yo pienso que completa mucho la exposición anterior y convierte esto en para mí, a mí mismo, ¿no? Que yo siempre soy mi principal espectador, voy y veo cómo funcionan las relaciones entre estos grupos de obra, y me parece que está bien, ¿no? Irse de una planta como, como más metida en el tema arquitectónico, del dibujo, la construcción, etcétera, y bajar a este mundo de la palabra y de la ciudad en sí misma, ¿no? Depende, yo realmente no estoy asociado a ningún material específicamente, ni me planteo la obra de esa manera. Por lo general tiene que ver mucho con el contexto donde voy. Ahora mismo estamos haciendo un proyecto muy ambicioso que está en mi página web, que es un edificio. Estamos proponiendo una biblioteca en Inglaterra. Así que estamos más allá de lo que es el arte de alguna manera, ¿no? Y me interesa mucho esa relación con el lenguaje, ¿no? Que yo pienso que está dado también por el espacio donde uno va, por el contexto donde uno va. Es decir, hay razones que tienen más que ver con el llegar a un sitio y tratar de dialogar con ese sitio, ¿no? Con esas personas, y bueno, pero he hecho obras en otros sitios, en Italia, en Japón, he hecho propuestas para Alemania, ahora estamos en esto de Inglaterra, posiblemente hagamos próximamente una obra permanente en Japón, pero todas estas son al final relaciones muy específicas, ¿no? Voy al sitio, veo de qué se trata, veo el espacio, no es buscar la inspiración, pero sí buscar la relación de contexto. Odio mucho esas obras que tú llegas a un lugar y te encuentras un armatroste de hierro en una ciudad y no sabes por qué está allí, ¿no? Y supuestamente es de ese gran artista que te trajo el... Yo pienso que las obras tienen que tener una vida más allá de su entidad como objeto, ¿no? Yo pienso que para hacer esculturas y objetos muchas veces tenemos los museos. Tampoco tenemos que ir por ahí dándole la lata a todos, ¿no? Yo pienso que tiene que haber un nivel o un ínfimo nivel más funcional o más relacional con el contexto donde se emplazan, ¿no? Y un poco de ahí surgen los materiales, los intereses finales de lo que hago, ¿no? Es decir, me pueden invitar a hacer una escultura y a lo mejor termino haciendo un edificio si fuera necesario. Poner títulos es muy difícil, ¿eh? Muchas veces lo más difícil que hay es casi lo último que yo hago en una obra, y a veces es lo primero también. A veces sale un título y tú te quedas un poco con ello. Originalmente la exposición se llamaba Overlapping, que en inglés tiene un significado muy específico, pero en español suena horrible. Y entonces, que es como superponiendo, sobreponiendo, y era un título bastante extraño. Y entonces no tenía mucho sentido traer ese título en español, solo por forzar la idea de la itinerancia. Y esta obra me parecía fantástica porque era como, bueno, son noticias recientes, no es otra cosa, ¿no?
Y, y es eso, la exposición también tiene que ver con ello. Pienso que actualiza la exposición, tiene como un gancho interesante. Y por otra parte también se refiere a unas fotografías. El título anterior se refería a las fotografías overlapping que están aquí, que son hechas en Liverpool. Estas al final son dos fotos de Madrid, de una exposición hecha para Madrid hace unos años. Y me parece lindo, ¿no? De hecho, la idea no vino solamente de mí, vino de alguien del estudio cuando estábamos buscando títulos. ¿Por qué no noticias recientes, no?